El cielo de Guadalajara amanecía gris ese sábado de noviembre, con nubes espesas que amenazaban tormenta sobre la colonia americana. Juana Estrada permanecía de pie frente al espejo de su habitación en la casa familiar, contemplando el vestido de novia que colgaba a su izquierda. 300 invitados la esperaban en la parroquia del Santísimo Sacramento en apenas 3 horas. Su madre, Dolores, había encendido velas desde las 5 de la mañana, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el perfume de los arreglos florales que decoraban cada rincón de la residencia. Rafael Domínguez, su prometido desde hacía 2 años, se hospedaba en el hotel del centro con sus padrinos y su familia. Juana sonreía pensando en él, en sus manos firmes, en la manera en que la miraba como si fuera lo único importante en el mundo. Habían planeado cada detalle de la ceremonia, el lazo bordado que los uniría durante los votos, las 13 arras que simbolizarían su compromiso y la bendición de sus padres que sellaría su unión ante Dios y la comunidad. Todo parecía perfecto, o al menos eso creía Juana mientras el reloj marcaba las 9 de la mañana. Su hermana menor, Cecilia, de 23 años, había salido temprano sin dar explicaciones. «Voy a recoger unas flores que olvidaron», había dicho apresuradamente, evitando el contacto visual con Juana. Aquella actitud no era nueva. Durante los últimos 6 meses, Cecilia se había vuelto distante, casi hostil. En las reuniones familiares, sus respuestas eran cortantes, y sus miradas hacia Rafael contenían algo que Juana no podía descifrar, una mezcla de resentimiento y algo más profundo, más oscuro. Dolores entró al cuarto, sosteniendo una taza de té de manzanilla. «Mija, tienes que comer algo antes de la ceremonia. No puedes desmayarte frente al altar», dijo con ternura maternal característica de las familias mexicanas, donde la madre ocupa un rol protector y central. Juana asintió, pero su estómago estaba cerrado. Una inquietud indefinible le recorría el pecho desde que despertó. Había soñado con Rafael, pero en el sueño él se alejaba de ella sin explicación, desapareciendo entre la multitud de invitados, mientras ella gritaba su nombre sin que nadie la escuchara. «¿Dónde está Cecilia?», preguntó Juana, tratando de sonar casual. Su madre suspiró. «Esa niña siempre tan impredecible, dijo que volvería antes de las 10. No te preocupes, todo va a salir bien». Pero Juana sí estaba preocupada. Cecilia era su única hermana, su dama de honor, la persona que supuestamente debía acompañarla en este día tan importante. La ausencia de Cecilia en momentos cruciales se había vuelto una constante, y eso dolía más de lo que Juana quería admitir. A las 9:30, el teléfono de Juana vibró. Era un mensaje de Rafael. «No puedo esperar para verte caminar hacia mí. Te amo con todo mi corazón». Juana sonrió, sintiendo que el nudo en su estómago se aflojaba un poco. Rafael era su certeza en medio del caos, el hombre que había elegido construir una vida junto a ella. Se conocieron en la Universidad de Guadalajara, donde ambos estudiaban arquitectura. Él era serio, trabajador, proveniente de una familia tradicional de Zapopan que valoraba el respeto y la lealtad por encima de todo. Pero entonces, su prima Laura entró corriendo a la habitación, el rostro descompuesto. «Juana, necesito hablar contigo, a solas». Dolores frunció el ceño, pero salió de la habitación cerrando la puerta tras ella. Laura temblaba visiblemente. Anoche vi algo que no debí ver», comenzó con la voz quebrada. Juana sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¿Qué viste?». Laura bajó la mirada. «Vi a Cecilia saliendo del hotel donde se hospeda Rafael. Eran casi las 2 de la mañana, Juana, y ella llevaba puesta una camisa de hombre que no era suya». El mundo de Juana se detuvo. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza como un eco distorsionado. «¿Estás segura?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Laura asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento muchísimo. Pensé en no decirte nada, pero no podía dejarte casarte sin que supieras». Juana se dejó caer en la cama. El vestido de novia parecía ahora una burla cruel colgando frente a ella. Su hermana, Rafael, 2 de las personas que más amaba en el mundo. La traición la golpeaba con una fuerza brutal, dejándola sin aliento. «Necesito verlo», murmuró Juana, poniéndose de pie con determinación repentina. «Necesito escucharlo de su boca». Laura intentó detenerla. «Juana, faltan 2 horas para la boda. Si vas ahora, todos se enterarán.
Piensa en tu familia, en los invitados. Pero Juana ya estaba tomando su abrigo. La tradición, los invitados, el qué dirán, todo eso había pasado a segundo plano. Lo único que importaba era la verdad, por más dolorosa que fuera. El trayecto en auto hacia el hotel en el centro de Guadalajara fue un borrón de semáforos y edificios coloniales mojados por la llovizna que había comenzado a caer. Juana conducía con las manos aferradas al volante, las lágrimas nublando su visión. Cuando llegó al estacionamiento del hotel, vio el auto de Cecilia. Su corazón se hizo pedazos. Todavía albergaba la esperanza de que Laura se hubiera equivocado, de que todo fuera un terrible malentendido. Pero ahí estaba la evidencia, sólida como el concreto bajo sus pies. Subió al 5.º piso, donde Rafael había reservado la suite nupcial para prepararse con sus padrinos. Caminó por el pasillo alfombrado, cada paso más pesado que el anterior. Cuando estaba a punto de tocar la puerta, ésta se abrió, y allí, frente a ella, estaba Cecilia. Llevaba puesta una camisa blanca de hombre que Juana reconoció de inmediato. Era la camisa que ella misma le había regalado a Rafael para su cumpleaños. Cecilia se quedó petrificada, el rostro desencajado por la sorpresa y el miedo. «Juana», comenzó Cecilia, pero su hermana mayor levantó una mano para detenerla. «No digas nada», susurró Juana, su voz cargada de dolor. Pasó junto a Cecilia y entró a la habitación. Rafael estaba de pie junto a la ventana, sin camisa, el cabello desordenado. Al verla palideció. «Juana, no es lo que piensas», dijo automáticamente, como si las palabras pudieran borrar lo que acababa de presenciar. «¿No es lo que pienso?», repitió Juana, su voz subiendo de volumen. «¿Qué es entonces, Rafael? ¿Qué diablos es esto?». Rafael intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Juana, por favor, déjame explicarte». Pero no había explicación posible. Juana miró a Cecilia, quien permanecía en la puerta con la cabeza gacha, incapaz de enfrentar la mirada destrozada de su hermana mayor. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Juana finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo llevan así?». Cecilia sollozó. «6 meses», confesó. Juana sintió que sus piernas cedían. 6 meses. Medio año de mentiras, de besos robados, de traición sistemática, mientras ella planeaba su boda soñando con un futuro que jamás existió realmente. «Los odio», dijo con una calma que asustaba más que cualquier grito. «Los odio a ambos». Salió de la habitación sin mirar atrás, bajó las escaleras corriendo, incapaz de soportar ni un segundo más en aquel lugar. Afuera, la lluvia caía con fuerza. Juana se detuvo en medio del estacionamiento, dejando que el agua fría la empapara completamente. Su teléfono sonaba sin cesar, pero no respondía. No podía. No sabía qué decirle a su madre, a los invitados, a los padrinos que habían invertido tanto en esta celebración. Todo estaba destruido, y ella se sentía vacía, como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. 3 días después de la boda cancelada, Juana seguía encerrada en su habitación. La casa familiar en Colonia Americana se había convertido en un mausoleo de vergüenza y susurros. Dolores caminaba de puntillas por los pasillos, preparando comida que su hija no probaba. El padre de Juana, Roberto, un hombre tradicionalmente reservado conforme a los valores de respeto y autoridad paterna en la cultura mexicana, no había pronunciado palabra desde que supo la verdad. Su silencio era más elocuente que cualquier reproche. Cecilia se había ido a casa de una tía en Tonalá la misma tarde del escándalo. Antes de partir, intentó hablar con Juana, pero su hermana la echó de la habitación con palabras que nunca pensó que saldría de su boca. «Ojalá nunca hubieras nacido», le había dicho Juana, y el rostro de Cecilia se descompuso como si la hubieran golpeado físicamente. Aquellas palabras perseguían a Juana en sus noches de insomnio, mezclándose con la rabia y el dolor que la consumían. Rafael había llamado 52 veces. Juana contaba cada llamada perdida como si fueran heridas abiertas. También había enviado mensajes largos, desesperados, suplicando una oportunidad para explicarse. «Fue un error terrible», decía uno. «Nunca quise lastimarte. Eres el amor de mi vida», afirmaba otro. Juana los leía con una mezcla de desprecio y dolor. ¿Cómo podía ser ella el amor de su vida si había compartido cama con su hermana durante meses?
Laura, su prima, se convirtió en su única conexión con el mundo exterior. Venía cada tarde con café y pan dulce del mercado. Se sentaba en la cama junto a Juana y le contaba sobre los chismes que circulaban por la ciudad. «Dicen que Rafael está destrozado», comentó Laura un miércoles gris. «Su familia está furiosa con él. Su madre lloró durante 2 días seguidos». Juana sintió una satisfacción amarga. Al menos no era la única sufriendo las consecuencias de aquella traición, pero el mundo no se detiene por el dolor de una persona. El lunes siguiente, Juana recibió una llamada de su jefa en el despacho de arquitectura donde trabajaba. «Juana, lo siento muchísimo por lo que pasó, pero necesitamos que regreses. El proyecto del centro comercial en Zapopan requiere tu supervisión urgente». Juana quería negarse, quería quedarse escondida para siempre, pero sabía que no podía. Tenía responsabilidades, facturas que pagar, una vida que reconstruir desde los escombros. Volver a la oficina fue como caminar por un campo minado. Sus compañeros la miraban con lástima mal disimulada, susurraban a sus espaldas. Durante la reunión de proyecto, Juana se concentró en los planos con intensidad casi maniática, bloqueando todo lo demás. El trabajo se convirtió en su refugio, el único lugar donde tenía control, donde podía fingir que su vida no se había desmoronado completamente. Una tarde de finales de noviembre, Dolores tocó a la puerta de su habitación. «Mija, Cecilia quiere venir a hablar contigo». Juana sintió que la rabia volvía a hervirle en las venas. «No quiero verla». Su madre suspiró. «Lo sé, mi amor, pero ella es tu hermana. La familia debe permanecer unida, incluso en los momentos más oscuros». Juana soltó una risa amarga. «¿Familia? Ella destruyó mi familia cuando se acostó con mi prometido». Dolores se sentó en la cama, sus manos curtidas por años de trabajo tomándolas de su hija. «No justifico lo que hizo Cecilia. Fue imperdonable, pero el odio te va a consumir, Juana. Lo veo en tus ojos cada día». Juana apartó las manos. «Tengo derecho a estar enojada. Tienes derecho a sentir lo que sientes», concordó su madre, «pero también tienes derecho a sanar, y el odio no te va a permitir hacerlo». Esa noche, Juana soñó con su abuela Remedios, quien había fallecido 2 años atrás. En el sueño, su abuela la tomaba de la mano y le decía: «El perdón no es para ellos, mija, es para ti, para que puedas soltar el veneno que te está matando por dentro». Juana despertó llorando, confundida. ¿Cómo podía perdonar algo tan atroz? ¿Cómo podía soltar el dolor que se había vuelto parte de su identidad en estas semanas? El sábado, contra todo pronóstico, Juana aceptó ver a Cecilia. Se encontraron en el Parque Metropolitano, un lugar neutral donde solían jugar de niñas. Cecilia llegó demacrada, con ojeras profundas y el cabello descuidado. Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacarandá. El silencio se extendió entre ellas como un abismo infranqueable. Finalmente, Cecilia habló. «No espero que me perdones. Sé que lo que hice es imperdonable». Juana la miró fijamente. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué lo hiciste?». Cecilia comenzó a llorar. «Porque siempre he vivido a tu sombra. Tú eres la inteligente, la exitosa, la hija perfecta. Mamá y papá siempre te ponen como ejemplo. Y cuando conociste a Rafael, incluso él parecía perfecto. Yo quería algo que fuera tuyo. Quería sentir que yo también podía ser especial para alguien». Las palabras de Cecilia golpearon a Juana como una bofetada. Nunca había considerado que su hermana se sintiera así, que su éxito pudiera ser percibido como una sombra opresiva. «Eso no justifica nada», dijo Juana, su voz temblando. «Si te sentías así, debiste hablar conmigo, no destruir mi vida». Cecilia asintió miserablemente. «Lo sé, y Rafael, él tampoco tiene justificación. Nos dejamos llevar por algo oscuro y egoísta, y ahora ambos estamos pagando el precio». «¿Todavía lo ves?», preguntó Juana, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Cecilia negó con la cabeza vehementemente. «No, terminó todo el mismo día que tú nos descubriste. Rafael está destrozado por lo que hizo. Y yo también». Juana sintió una punzada extraña en el pecho. No era compasión exactamente, pero tampoco era la rabia pura que había sentido las semanas anteriores. Era algo más complejo, una mezcla de dolor, decepción y un atisbo minúsculo de comprensión. «Necesito tiempo», dijo finalmente Juana. «No sé si algún día podré perdonarte, pero necesito tiempo para procesar todo esto». Cecilia asintió,
limpiándose las lágrimas. Entiendo, tomaré todo el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que te amo, Juana. Siempre te he amado, incluso cuando hice lo peor que podía hacerte. Se levantó y se fue, dejando a Juana sola con sus pensamientos turbulentos. Esa noche, Juana sacó el vestido de novia del armario. Lo observó largo rato, recordando la esperanza e ilusión con que lo había elegido. Luego, con movimientos deliberados, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en una caja. No lo tiraría, decidió. Era parte de su historia, de su dolor, pero también de su aprendizaje. Algún día, cuando estuviera lista, lo donaría a alguien que pudiera darle un significado nuevo. Diciembre llegó a Guadalajara con un frío inusual. Juana había retomado su rutina laboral con una determinación férrea, canalizando todo su dolor en diseños arquitectónicos cada vez más ambiciosos. Su jefe, el arquitecto Méndez, notó el cambio. «Estás trabajando demasiado», le dijo una tarde mientras revisaban los planos del proyecto en Zapopan. «Necesitas descansar». Juana sonrió débilmente. «El trabajo es lo único que me mantiene cuerda». Pero algo estaba gestándose dentro de ella, algo más allá del dolor y la rabia. Durante semanas había estado pensando en las palabras de Cecilia sobre vivir a su sombra, y también había reflexionado sobre Rafael, sobre las señales que había ignorado, sobre la superficialidad de una relación que creyó profunda. Comenzó a darse cuenta de que la traición, por más dolorosa que fuera, le había dado algo inesperado: claridad. Una tarde, Laura llegó con noticias. Rafael vendió su departamento, anunció mientras tomaban café en la cocina. Dice que no puede quedarse en Guadalajara después de lo que pasó. Está considerando mudarse a Ciudad de México. Juana sintió una punzada extraña. No era tristeza exactamente, sino algo parecido al cierre. Rafael, huyendo de las consecuencias, era tan predecible como patético. También escuché que está teniendo problemas en su trabajo, continuó Laura. La familia de su jefe estaba invitada a la boda. Desde que se canceló, el ambiente se volvió incómodo. Juana no sentía satisfacción por el sufrimiento de Rafael, pero tampoco podía negar que existía cierta justicia poética en todo aquello. Las acciones tienen consecuencias, y él estaba aprendiendo esa lección de la manera más dura. Pero Juana tenía su propio dilema. El despacho donde trabajaba había ganado una licitación importante: el diseño de un complejo residencial en una de las zonas más exclusivas de Zapopan. Era el proyecto de su carrera, la oportunidad que había estado esperando durante años. Sin embargo, el inversionista principal era la familia Domínguez, los padres de Rafael. Cuando Méndez le dio la noticia, Juana sintió que el universo se burlaba de ella. «Puedo reasignarte a otro proyecto», ofreció Méndez, consciente de la situación delicada. Pero Juana negó con la cabeza. «No, yo me gané este proyecto con mi trabajo. No voy a renunciar por Rafael». Méndez asintió con respeto. «Eres una mujer fuerte, Juana. Admiro tu profesionalismo». Pero Juana sabía que no era solo profesionalismo. Era orgullo, un deseo de demostrar que no estaba destruida, que podía enfrentar cualquier situación y salir victoriosa. La primera reunión con la familia Domínguez fue tensa. La madre de Rafael, doña Esperanza, apenas podía mirarla a los ojos. El padre, don Arturo, mantenía una expresión neutra pero claramente incómoda. «Señorita Estrada», comenzó don Arturo formalmente, «apreciamos su profesionalismo al aceptar este proyecto, dadas las circunstancias». Juana mantuvo la compostura. «Mi trabajo y mi vida personal están separados, don Arturo. Están contratando mis habilidades como arquitecta, no mi historia personal». Durante la reunión presentó sus ideas iniciales con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. Hablaba de espacios, de flujos, de integración con el entorno natural de Zapopan, con una pasión que hacía brillar sus ojos. Cuando terminó, doña Esperanza habló por primera vez. «Es un diseño hermoso, Juana». El uso de su nombre de pila, en lugar del formal «señorita Estrada», sonó como una pequeña rama de olivo. Juana asintió en agradecimiento, sintiendo que algo cambiaba sutilmente en la habitación. Después de la reunión, mientras empacaba sus materiales, doña Esperanza se acercó. «Juana, ¿podríamos hablar un momento?» Salieron a la terraza del edificio. La ciudad se extendía ante ellas, iluminada por las luces del atardecer. «Quiero que sepas que lo que hizo Rafael es imperdonable».
comenzó la mujer mayor. Como madre, estoy avergonzada y furiosa. Criamos a nuestro hijo con valores de honor y respeto, y él traicionó todo eso. Juana no sabía qué decir. Parte de ella quería rechazar la compasión de esta mujer, pero otra parte reconocía el dolor genuino en sus ojos. Rafael está pagando las consecuencias, dijo finalmente. Doña Esperanza asintió. Está destruido. Perdió su trabajo, vendió su departamento y, lo más importante, se perdió a sí mismo. Pero sé que nada de eso te devuelve lo que te quitó. No, concordó Juana, pero estoy aprendiendo a vivir con ello. Doña Esperanza la miró con admiración. Eres más fuerte de lo que mi hijo merece. Y quiero que sepas que este proyecto es tuyo, independientemente de nuestra relación familiar rota. Confiamos en tu talento. Aquellas palabras significaban más para Juana de lo que la mujer podría imaginar. Era un reconocimiento de su valor como profesional, separado de la tragedia personal que las unía. Las semanas siguientes, Juana se sumergió en el proyecto con intensidad renovada. Trabajaba hasta altas horas de la noche, perfeccionando cada detalle, cada línea del diseño. Sus colegas comentaban que nunca la habían visto tan enfocada. Lo que no sabían era que el proyecto se había convertido en su redención, en la prueba de que podía crear algo hermoso, incluso desde las cenizas de su dolor. Un día de mediados de diciembre, mientras revisaba planos en su oficina, recibió un mensaje inesperado. Era de Cecilia. Sé que todavía no quieres verme, pero necesito decirte algo importante. Por favor. Juana vaciló, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Finalmente respondió. Café en Chapultepec, mañana a las 5. Cecilia contestó de inmediato. Ahí estaré, gracias. Se encontraron en una cafetería pequeña en la avenida Chapultepec, el corazón bohemio de la ciudad. Cecilia llegó puntual, visiblemente nerviosa. Se sentaron junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle húmeda. ¿Qué es tan importante?, preguntó Juana sin rodeos. Cecilia tomó aire profundamente. Estoy yendo a terapia, y en las sesiones he estado hablando mucho sobre nosotras, sobre nuestra familia, sobre por qué hice lo que hice. No necesito tu análisis psicológico, dijo Juana fríamente. No vine para eso. Cecilia asintió. Lo sé, pero hay algo que descubrí y creo que mereces saberlo. Se detuvo, ordenando sus pensamientos. Rafael me buscó primero. Yo siempre he sentido celos de ti, eso es verdad. Pero fue él quien inició todo, quien manipuló esa inseguridad que yo tenía. Me hizo sentir especial, única, y yo fui lo suficientemente tonta para creerle. Juana sintió que algo se removía en su interior. ¿Estás diciendo que Rafael te sedujo deliberadamente? Cecilia asintió miserablemente. No es excusa para lo que hice. Yo también soy responsable. Pero sí, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me dijo que tú eras demasiado perfecta, que necesitaba algo más real, más accesible. Las palabras de Rafael reveladas ahora mostraban una crueldad calculada que Juana no había percibido antes. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Juana, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar. Porque mereces saber con quién ibas a casarte, respondió Cecilia. Y porque estoy tratando de ser honesta, completamente honesta, por primera vez en mucho tiempo. Se miraron a través de la mesa, dos hermanas separadas por una traición, pero unidas aún por lazos de sangre y memoria. Juana no sabía si lo que sentía era alivio, rabia renovada o algo completamente diferente. Lo que sí sabía era que la imagen de Rafael se deshacía aún más en su mente, revelando no solo a un traidor, sino a un manipulador consciente. Gracias por decirme, dijo finalmente. No significa que te perdone, pero... Gracias. Cecilia asintió, limpiándose una lágrima. No espero perdón. Solo espero que algún día puedas recordar que antes de todo esto éramos hermanas que se querían. Enero llegó con cielos despejados y una sensación de nuevos comienzos. Juana presentó el diseño final del complejo residencial ante el Consejo Completo de Inversionistas. Su propuesta incluía espacios verdes integrados, diseño sostenible y una arquitectura que honraba tanto la modernidad como las tradiciones locales de Zapopan. Cuando terminó su presentación, el silencio en la sala fue seguido por un aplauso entusiasta. Don Arturo se puso de pie. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Excelente trabajo, arquitecta Estrada. El proyecto fue aprobado unánimemente.
Juana salió de esa reunión sintiendo algo que no había experimentado en meses: orgullo puro, no contaminado por dolor o resentimiento. Había demostrado a sí misma más que a nadie que podía levantarse de las ruinas y crear algo significativo. Esa noche, celebró con Laura y algunos colegas en un restaurante de Tlaquepaque. Por primera vez desde el día de la boda cancelada, rió genuinamente, sin reservas. En febrero, Cecilia pidió verla nuevamente. Esta vez, se encontraron en la casa familiar, con Dolores como testigo silenciosa. «He estado pensando», comenzó Cecilia, «en cómo puedo comenzar a reparar el daño que causé. Sé que nunca podré devolverlo todo, pero quiero intentarlo». Juana la escuchaba con cautela. «¿Qué propones?». Cecilia tomó aire. «Voy a mudarme a Monterrey. Conseguí un trabajo allá. Creo que tanto tú como yo necesitamos espacio para sanar». La decisión de Cecilia sorprendió a Juana, pero también la alivió. «Creo que es sabio», admitió. Cecilia sonrió tristemente. «Antes de irme, quiero que sepas que lo que aprendí de todo esto es que el amor propio no viene de quitarle cosas a otros, sino de construir tu propia vida con integridad. Me tomó destruir la tuya para entender eso». Juana asintió, sintiendo que un pequeño fragmento del hielo en su corazón comenzaba a derretirse. «No te perdono todavía», dijo Juana honestamente, «pero te agradezco que estés tomando responsabilidad por tus acciones. Eso es más de lo que Rafael ha hecho». Cecilia bajó la mirada. «¿Supiste que se fue a Ciudad de México?». Juana asintió. «Laura me contó. Supongo que huyó de las consecuencias». «Fue un cobarde», dijo Cecilia con amargura, «y yo fui una tonta por no verlo antes». Se abrazaron brevemente antes de que Cecilia se fuera. Un abrazo que contenía más preguntas que respuestas, pero que era un primer paso minúsculo hacia alguna forma de reconciliación eventual. Dolores, que había observado todo desde la cocina, se acercó a Juana. «Estoy orgullosa de ti, mija, por tu fortaleza, por tu compasión, incluso cuando tenías todo el derecho de ser implacable». «No siento compasión todavía, mamá», admitió Juana, «pero estoy cansada de odiar. El odio me estaba consumiendo más de lo que los lastimaba a ellos». Dolores asintió sabiamente. «Esa es la verdad que todos debemos aprender tarde o temprano. El perdón es liberación propia, no un regalo para quien te lastimó». En marzo, Juana se inscribió en un taller de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca encontraba tiempo. Descubrió que tenía talento para los paisajes urbanos, capturando la esencia de Guadalajara en trazos coloridos y vibrantes. El arte se convirtió en otra forma de sanación, una manera de expresar emociones que las palabras no podían contener. Sus compañeros del taller notaban la intensidad emocional de sus obras, aunque desconocían la historia detrás de ellas. Un sábado por la tarde, mientras pintaba en el Parque Agua Azul, un hombre se acercó a observar su trabajo. «Es hermoso», comentó. «Captura la melancolía y la esperanza al mismo tiempo». Juana lo miró. Era alto, de unos 35 años, con mirada amable. «Gracias», respondió simplemente. El hombre se presentó como Daniel, profesor de historia en la universidad. Conversaron brevemente sobre arte, sobre la ciudad, sobre la vida. Cuando Daniel se fue, Juana se sorprendió sonriendo. No estaba lista para una nueva relación, ni siquiera remotamente, pero la interacción le recordó que había vida más allá del dolor, que nuevas conexiones eran posibles cuando estuviera preparada. Por ahora, enfocarse en sí misma, en su carrera, en su sanación era suficiente, más que suficiente. En abril, el proyecto de Zapopan comenzó su fase de construcción. Juana visitaba el sitio semanalmente, observando cómo sus diseños tomaban forma física. Era profundamente satisfactorio ver ideas convertirse en estructuras reales, en espacios donde familias construirían memorias. Don Arturo la acompañó en una de esas visitas. «Mi hijo fue un tonto», dijo sin preámbulos. «Dejó ir a una mujer extraordinaria». Juana sonrió suavemente. «Su hijo me hizo un favor sin saberlo. Me mostró que merezco a alguien que me valore completamente, no a medias». Don Arturo asintió pensativamente. «La sabiduría viene del dolor», dicen. «Veo que has transformado el tuyo en fortaleza». Era cierto. Juana ya no era la misma mujer que había corrido bajo la lluvia llorando hace meses. Era alguien más fuerte, más consciente, más completa en su soledad que lo que nunca fue en aquella relación falsa. Mayo trajo las primeras lluvias de la temporada.
Juana estaba en su oficina revisando planos cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero finalmente contestó. «¿Juana?» Era la voz de Rafael, quebrada y vacilante. Su primer instinto fue colgar, pero algo la detuvo. «¿Qué quieres, Rafael?» Hubo un silencio largo. «Solo quería decirte que lo siento. Sé que no significa nada después de tanto tiempo, pero necesitaba que lo escucharas de mi voz». «Tienes razón», dijo Juana calmadamente. «No significa nada. ¿Eso es todo?» Rafael parecía sorprendido por su tono neutral. «Yo quería que supieras que estoy en terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice». Juana soltó una risa sin humor. «Me alegra que estés trabajando en ti mismo, Rafael. Pero esa es tu responsabilidad. No tiene nada que ver conmigo ya». Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, probablemente sorprendido por su indiferencia. «¿Alguna vez podrás perdonarme?», preguntó finalmente. Juana pensó en la pregunta. «Tal vez algún día», respondió honestamente. «Pero ese perdón será para mi paz, no para tu redención. Adiós, Rafael». Colgó antes de que pudiera responder. Miró por la ventana de su oficina, observando la ciudad bañada por la luz dorada de la tarde. Sintió algo liberarse en su pecho, como si una cadena invisible se hubiera roto finalmente. Esa noche sacó su diario, algo que había comenzado a escribir por recomendación de Laura. En una página en blanco escribió: «Hoy hablé con Rafael y sentí nada, no rabia, no dolor, solo indiferencia. Creo que finalmente estoy sanando de verdad». Cerró el diario sonriendo. El camino había sido brutal, lleno de noches llorando y días cuestionando su valor, pero había sobrevivido. Más que eso, había florecido. En junio, Cecilia llamó desde Monterrey. «Quería que supieras que estoy bien», dijo, «y que pienso en ti todos los días». Juana respondió: «Me alegra que estés bien». «Yo también estoy bien, Cecilia. Mejor que bien, en realidad». Hablaron brevemente, sin profundizar demasiado, pero con una calidez que había estado ausente durante meses. Cuando colgaron, Juana supo que algún día, tal vez no pronto, pero eventualmente, podrían reconstruir alguna forma de relación. No sería lo mismo, nunca podría serlo, pero podría ser algo real y honesto. El complejo residencial en Zapopan se inauguró en septiembre. Fue un evento masivo con cobertura de medios locales. Juana dio una entrevista hablando sobre su visión arquitectónica, sobre la importancia de diseñar espacios que honren la comunidad y el medio ambiente. No mencionó su historia personal, porque ya no la definía. Era la arquitecta Juana Estrada, talentosa y apasionada, no la mujer abandonada en el altar. Mientras observaba a las familias recorriendo los nuevos espacios, niños corriendo por los jardines que había diseñado, sintió una satisfacción profunda. Esto era su legado, construido no a pesar de su dolor, sino transformando ese dolor en algo hermoso y duradero. Daniel, el profesor que conoció en el parque, estaba entre la multitud. Se acercó sonriendo. «Felicidades, arquitecta. Es un trabajo impresionante». Juana sonrió de vuelta. «Gracias. Significa mucho. ¿Sabes, te gustaría tomar un café algún día?», preguntó Daniel casualmente, «para hablar de arte, arquitectura o lo que sea». Juana lo consideró. Aún no estaba completamente lista, pero tampoco quería cerrar puertas por miedo. «Me gustaría», respondió finalmente, «pero debes saber que vengo con equipaje». Daniel rió suavemente. «Todos venimos con equipaje. La pregunta es si estamos dispuestos a desempacarlo poco a poco». Esa noche de regreso en su departamento, Juana sacó la caja donde había guardado el vestido de novia. Lo observó una última vez, recordando a la mujer ingenua que lo había elegido, llena de sueños sobre un futuro que nunca existió realmente. Luego, con determinación serena, lo dobló cuidadosamente y lo empaqueó para donarlo. Al cerrar la caja, sintió que cerraba también ese capítulo de su vida. Se paró frente al espejo, la misma mujer pero completamente diferente. Había atravesado la traición, el dolor, la rabia, y había emergido más fuerte al otro lado. No sin cicatrices, pero con sabiduría ganada a través del sufrimiento. Sonrió a su reflejo, un gesto genuino de aceptación y esperanza. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustaba. Lo esperaba con brazos abiertos, lista para cualquier cosa que viniera. Guadalajara brillaba afuera de su ventana, la ciudad que la vio caer y levantarse. Juana apagó la luz
y se fue a dormir, durmiendo pacíficamente por primera vez en casi un año. Mañana sería otro día, lleno de posibilidades infinitas, y ella estaba lista para vivirlo plenamente, honestamente, sin miedo, porque había aprendido la lección más importante. Su valor no dependía de quien la eligiera, sino de cómo se elegía a sí misma cada día, y ella se elegía a sí misma, siempre,